La niña de los ojos tiene un significado oftálmico, ¿no? Que es la pupila. La niña del ojo es la pupila. Y la pupila tiene una misión muy importante dentro del ojo. El ojo es un órgano súper delicado. Bueno, todo en realidad en nuestro organismo es delicado, pero los ojos están así como muy expuestos, ¿no? Y tenemos las pestañas que nos cuidan un poquito, las cejas evitan que ese polvo entre en el ojo, la lágrima. Es como una zona muy cuidada, pero a la vez muy expuesta. Y la niña del ojo, la pupila, es como un diafragma en una cámara de fotos que permite que entre la luz necesaria y que entre como debe de entrar, porque si está demasiado abierta, si la pupila está demasiado dilatada, no se ve bien. Entonces, tiene que ser, la pupila actúa de la manera mejor para que podamos ver perfectamente, para que la imagen se refleje en la retina a la perfección. Entonces, es una cosa muy delicada y muy sensible, porque claro, el ojo es súper sensible. Y además es el centro de la mirada, es el centro y es hermoso porque Dios nos dice que su pueblo, sus hijos, son la niña de sus ojos. O sea, nos está hablando de una manera súper sensible y poniéndonos en el centro de su mirada, la niña de sus ojos. Qué curioso, ¿no? Que diga algo así tan profundo, tan, tan cuidadoso. Normalmente, si eso se lo dices a cualquiera, dirá, bueno, eso me lo dices tú porque sí, y yo le diré, no, eso lo dice la palabra, no es una cosa mía. Que yo diga, porque suena muy bonito, ¿no? Porque tiene el cuidado, tiene nuestro cuidado y no, lo dice la palabra. De hecho, lo dice Zacarías, que Zacarías fue un profeta de la época posterior al exilio de Babilonia, donde estuvieron el pueblo de Dios 70 años, ni más ni menos. O sea, que no fue una cosita de 5 años, no, fueron 70 años exiliados en Babilonia con todo lo que eso conlleva. Es un profeta que habla del Mesías también. O sea, él tiene una serie de visiones que le hacen pues transmitir cosas que Dios quiere darnos a conocer. Y digo darnos a conocer porque a pesar de que este hombre vivió hace muchísimo tiempo, la palabra está viva, entonces sigue diciéndonos, hoy en día nos sigue hablando la palabra de Dios. Zacarías dice en el capítulo 2, en el versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, después de la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Y en la nueva traducción viviente dice, después de un periodo de gloria, el Señor de los ejércitos celestiales me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. Pues él dijo, cualquiera que te dañe, daña a mi más preciada posesión. Ahí lo traducen como la niña del ojo es su más preciada posesión. Entonces, sabiendo eso, nosotros somos muy desobedientes, ¿no? Porque nada más que tienes que ver Reyes, Crónicas, en esa época como al final unos eran desobedientes, hacían lo que querían, pero el que obedecía y el que se rendía a Dios, Dios le daba la victoria. Y eso pasaba antes en batallas reales y eso pasa ahora en nuestras batallas, en la obediencia, en rendir nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida a Dios. En todo eso hay victoria, porque lo que Dios quiere es eso, es que estemos en Él y con Él, o Él con nosotros, ¿no? Porque ya vamos a ir profundizando y vamos a ver cómo Él demuestra su amor hacia nosotros en estos versículos de Zacarías. Se llama llamamiento a los cautivos. Y empieza el versículo 1
dice, alcé después mis ojos y miré. Y he aquí, esta es la visión que tiene Zacarías, ¿eh? Y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Dice, y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y el versículo 5, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Ahí ya hay mucho mensaje. Entonces estamos viendo que Jerusalén estaba hecha un desastre, derruida. Los 70 años que habían estado el pueblo de Dios en Babilonia, 70 años, en 70 años se hacen muchas cosas. Realmente había gente que había nacido en Babilonia. Y ahora Dios te dice, deja Babilonia, vente a Jerusalén, que vamos a reconstruir Jerusalén, ¿no? Y con todo el cuidado, ¿no? Él habla de cómo tiene, dice, había un varón que tenía un cordel para medir y tal, con todo el cuidado para que las cosas salgan bien, muestra una vara de medir, ¿no? Y una forma de medir una plomada. Y no está aquí Alberto porque eso sabe mucho Alberto. Alberto, tú sabes mucho, tienes que estar aquí. Pero eso se hace igual que cuando se planta un arbolito y se le pone una guía para que el arbolito no se doble, pues igual, ¿no? Pues esto es hacer las cosas bien medidas para que las cosas salgan bien, para que no se caiga, para que no se destruya, para que sea una fortificación duradera y buena, ¿no? Y nos dice eso, ¿no? Que va que la gente se vaya a Jerusalén a reconstruir Jerusalén. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil dejar una Babilonia, que sería un completo desastre. No es tan fácil dejar una Babilonia donde has hecho tu vida y volverte a Jerusalén. Pero bueno, había gente, ¿no?, que quería ir a Jerusalén. Además, que seguían el mandato de Dios. Y claro, dice el Señor, yo seré para ella, en el versículo 5, el muro, porque claro, la ciudad estaba destruida, no había un muro. Una ciudad sin muros es una ciudad muy fácil de conquistar, muy fácil de atacar, muy vulnerable. Pero Dios promete que es Él el que va a ser el muro de Jerusalén. Es más, habla de una Jerusalén que va a ser tan grande y tan poblada. Es algo extraño, ¿no? Esa Jerusalén. Pero dice, Él va a ser, Él va a estar en medio de ella. Y esto ya empieza a ser como una promesa, obviamente, ¿no? Una promesa de Dios que le está haciendo a su pueblo. Y continúa y dice, esto ya se pone así como, ojo, cuidado, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí. Huid de la tierra del norte. ¿Y cuál es la tierra del norte? ¿Y por qué dice huid de la tierra del norte? La tierra del norte se refiere a Babilonia. ¿Por qué hay que huir de Babilonia? Primero, que Dios sabe que Babilonia va a ser arrasada también. O sea, Babilonia se la cargaron, al final fue el imperio persa, ¿no?, el que se la cargó. Pero él sabía que era un lugar inseguro para su pueblo. Así que, para empezar, ya le dice, vete de ahí, vete de Babilonia. Vete de Babilonia porque nada más que te va a dar problemas. Y entonces, a pesar de que esa gente que ya llevaba mucho tiempo viviendo en ese lugar donde tenían su vida, tiene que volver a un lugar devastado y asolado, pues hacen caso a Dios, ¿no? ¿Y qué más? Sigue diciendo, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. O sea,
Sal de Babilonia, escápate de Babilonia. Pero no solo se lo dice a los de entonces. Oh Sión se refiere al pueblo de Dios. Y nosotros somos pueblo de Dios. También nos lo dice a nosotros. La que moras con la hija de Babilonia. ¿Y quién es la hija de Babilonia? Babilonia representa el caos. Babilonia representa el pecado. Babilonia representa el todo tiene un precio. Babilonia representa algo que lo único que hace es alejarte de Dios. Eso representa Babilonia. La hija de Babilonia es la que vendrá. Ahora mismo está hablando de una Babilonia futura. Está hablando de lo que va a venir. De hecho, en Apocalipsis, eso no lo he puesto porque, bueno, era una mención solamente. En el capítulo 18 de Apocalipsis habla precisamente, vuelve a decir, dejad salir de Babilonia, porque habla de la destrucción de Babilonia. Ese capítulo habla de la destrucción de Babilonia. Así que vamos a irnos de Babilonia. Y la hija de Babilonia, en ese caso estamos nosotros, porque eso está hablando de un futuro. El futuro nos incluye a nosotros. La Babilonia de hoy ya sabemos cuál es. Esa que nos hace apartarnos de Dios. Esa es la Babilonia de ahora. Y Dios te dice, escápate. Escápate, o sea, no te dice, escápate, vete, sal huyendo, fuera de ahí. Fuera de ahí porque eso lo único que te hace daño, es mal. Escápate de ahí porque tengo tantas cosas buenas para ti que si no sales te vas a destruir. Eso muestra el amor de Dios a su pueblo. Y dice el versículo 8, que es de donde viene la niña de los ojos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Aquí estamos viendo a alguien, una gloria, un enviado. Parece a todas luces que está hablando de Jesús, de la primera venida de Jesús. Me envía a las naciones que os despojaron. Y él nos enseña lo que es la justicia, porque el que os toca la niña de su ojo. Y seguimos adelante y dice, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. ¿A quién? A Jesús. Está hablando de Jesús. Mogollón de años antes de que llegara Jesús, ¿no? Eso es cuidado, otra vez el cuidado, el amor de Dios sobre su pueblo. Con ese enviado que tiene poder, un poder sobrenatural. Dice, canta y alégrate, como no vamos a cantar, nos vamos a alegrar. Canta y alégrate, hija de Sión se refiere al pueblo de Dios, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y ahí estamos viendo algo más allá, porque en todas las naciones, ahora mismo, gracias a la tecnología, todo el mundo tiene opción a conocer de la palabra de Dios. Y entonces, él dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. Y eso está hablando de ahora mismo. Está hablando de ahora y está hablando de moraré en medio de ti. ¿Y cómo va a poder morar alguien en medio de nosotros? En todas las naciones. Pues a través del Espíritu Santo. Y aquí nos presenta el Espíritu Santo. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. A estar con nosotros. El Espíritu Santo. Y Jehová pues será a Judá su heredad en la Tierra Santa y escogerá aún a Jerusalén. Estamos en el tiempo en el que el Señor está esperando a que le digamos sí. Todavía somos su pueblo. Y acaba diciendo algo muy fuerte, ¿no? Que dice, calle toda carne delante de Jehová. Todo lo mundano hay que hacerlo callar.
¿quién tiene que hacerlo callar? Nosotros. Nosotros tenemos que hacer callar todo lo mundano, toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Y aquí nos rendimos totalmente a lo que Dios ha hecho por nosotros, porque esa es la liberación, ¿no? De el llamamiento a los cautivos. Ya no somos cautivos, estamos liberados, somos libres. Somos libres gracias a Jesús. Somos libres por el amor que Dios ha puesto en nosotros. Somos libres porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Y es verdad que en la libertad hay una elección, ¿no? Como decía Fernando, ¿no? Tenemos libertad para elegir. Y ahora vamos a elegir seguir en Babilonia o liberarnos realmente de esa cautividad de Babilonia. Dios quiere que salgas o que salgamos, Dios quiere que salgamos de la Babilonia que nos tiene cautivos en muchas ocasiones. No somos perfectos, está claro que no somos perfectos ninguno, pero el Señor nos ha mostrado cómo quiere que estemos, cómo quiere que actuemos. Estar en obediencia es estar abierto a la bendición de Dios. Y la bendición, lo estábamos comentando antes, hace un rato antes de empezar, de cosas que el Señor ha ido haciendo en esta semana y en semanas anteriores, que dices, wow, esto yo lo veo como una bendición de Dios. Por ejemplo, la semana pasada decía Bea que ella oró porque quería un trabajo para poder diezmar. Y es curioso porque yo también he orado eso. Quiero un trabajo para... Yo trabajo menos que los ropes, no trabajo nada, trabajo un día así, yo soy actriz, o sea que cualquier cosa, y trabajo muy poco. Y cuando estaba diciendo Bea la semana pasada eso, estaba yo pensando, a mí me pasa igual, Señor, le estaba diciendo, a mí me pasa igual, Señor, tú sabes que a mí me encanta trabajar para, pues eso, para poder disponer de ese diezmo, que sea un diezmo en condiciones, que no sea una ofrendita, ¿no? Porque hay veces que... Y quiero hacerlo. Y me sorprende el Señor haciéndome rodar un spot ayer mismo. Entonces dice, guau, qué guay, ¿no? Esto es como, Señor, yo quiero no sé qué y tú me lo das. Pero la cosa no funciona así. La cosa no funciona así. Es verdad que muchas veces Dios nos sorprende con estas cosas, ¿no? Pero esas cosas al final son cosas del mundo, ¿no? El trabajo es una cosa del mundo, obviamente, aunque siempre que se la ofrecemos a Dios deja de ser tan mundano, ¿no? Pero quiero decir que realmente la bendición es más espiritual que material, y cuando ves esas cosas es cuando dices, me rindo, es que me rindo a ti porque eres tan maravilloso, porque en ese momento lo que piensas es, Dios mío, me acabas de hacer este regalo. Ya no piensas, oh, qué bien he hecho el casting y me han cogido porque he hecho muy bien el casting. No piensas eso. Lo que piensas es gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, porque eres tú el que estás obrando en mi vida. Gracias porque me haces estos regalos. Gracias porque puedo ver tu mano en todo. Pero esto es en los momentos guay, pero en los momentos difíciles también. En los momentos en los que necesitamos paz, Dios nos da paz. En los momentos en los que necesitamos ganar batallas propias, nuestras propias debilidades, vencer nuestra propia debilidad, también está Dios ahí. También está el que nos dejó, el consolador, el ayudador. Y lo dice Juan. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto no suena, ¿verdad? Parecido a lo que ha dicho Zacarías, porque prácticamente es que es lo mismo, es que es lo mismo. Y lo está diciendo ya Jesús, encarnado, Dios encarnado. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía,
sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ese Pepito Grillo, ¿no?, que tenemos ahí, que nos va diciendo esto está bien, esto está mal, recuerdas lo que te dijo Jesús en ese momento, recuerdas lo que te has leído en la Biblia en tal momento, recuerdas que... Ese, ¿no? El Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, el que nos dejó cuando Jesús se fue y ya nos deja a alguien que no es como Jesús, humano 100%, divino 100%, pero al ser humano tenía límite de movimiento, ¿no? Ahora está el Espíritu Santo que está siempre, en todo momento, en cualquier lugar, aquí, allá y donde quieras. Qué belleza y qué amor tan grande, qué amor tan grande. Ahora Él nos dice, el que me ama, el que me obedece, me ama. ¿No? ¿Y cómo amamos? ¿Cómo podemos amar? A veces es tan simple y tan sencillo como Él dice en lo que hemos leído, ¿no? Eres la niña de mis ojos, dice Jesús, dice Dios, ¿no? Eres la niña de sus ojos, sois la niña de sus ojos, pero todos. Entonces, cuando alguien toca a un hermano, está tocando a Dios. El que daña a su hermano, daña a Dios. Esto puede sonar un poco raro, ¿no? Pero es así. Estamos aquí todos, somos diferentes, con diferente carácter, con diferente nivel de espiritualidad, si lo queremos llamar así, o con diferente momento de progresión, ¿no? En diferente, porque al fin de cuentas todos estamos en progreso. Cada uno en su momento, con su carácter. A veces no es fácil estar con un hermano. A veces no es fácil decir, oh, este tío, que no se entera. Yo no sé, no se entera de nada. O, jolín, ya está bien, ¿eh? Tanto, ha mandado aquí no sé qué, pues vaya. O, qué antipático, o qué antipática. Viene la gente, no dice nada. Estamos muchas veces juzgando a nuestro hermano sin darnos cuenta de que nuestro hermano es la niña del ojo de Dios también. Entonces, es algo que hay que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine mucho, mucho, porque es muy fácil caer en eso. Es muy fácil caer en la crítica, en el juicio. Y nosotros tenemos que llegar a la convicción de que el amor de Dios es para todos, no es solo para nosotros, sí, que el perdón de Dios es para todos y no solo para nosotros. Y que nos tenemos que servir unos a otros, independientemente de cómo seamos, servirnos, porque Jesús lo dijo, o sea, Jesús no vino para que le sirvieran, Jesús vino para servir a los demás. Y nosotros tenemos el ejemplo de Jesús, así que tenemos que hacer eso mismo, ser humildes, como decía Bea el otro día, buscar el reino de Dios y su justicia, y todos vernos como ella es la niña de sus ojos. No puedo tocarla, no puedo dañarla, porque ella es la niña de sus ojos. Porque estoy dañando a Dios si le hago daño a ella. Y eso no se nos puede olvidar. Y no es fácil. No es fácil porque enseguida es verdad que nos ofendemos. O incluso porque el comportamiento de la otra persona deja mucho que desear y te hace daño. Pero quizá no has sabido entender ese mensaje de que el que toca a uno de los míos me está tocando a mí, el que daña a uno de los míos me está dañando a mí. Así que tenemos que con humildad pedirle al Señor que nos dé la fortaleza y nos dé la visión y la convicción de que somos uno para Dios y que nos tenemos que amar, porque esa es la obediencia. Así obedecemos con su amor. Y eso es por gracia. No somos más guapos, ni más altos, ni más chulos, ni nada. Nos lo da
por gracia, porque nos ama tanto, 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 que nos lo regala.